Tenemos a Íñigo Errejón, líder de Más País. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué le parece esa propuesta del Gobierno de incentivar el retraso de la jubilación con 12.000 euros al año? Bueno, no sabemos si es otro globo sonda, porque Escrivá en algunas otras ocasiones ya ha dicho que es globo sonda. Por si lo fuera, yo ya le adelanto que nosotros no la compartimos. Creemos que tenemos un problema en el mercado laboral español, que es que a las personas más mayores no se les deja salir y a las personas más jóvenes no se les deja entrar. La verdad que yo no entiendo y no comparto esa especie de obsesión del ministro Escrivá por retrasar el momento en el que la gente se puede jubilar. La jubilación es un derecho, no es una dádiva, es un derecho ganado con muchos años de esfuerzo y es verdad que tenemos un problema de financiación del sistema de pensiones, pero ese problema, en nuestra opinión, tiene que ver con el destope de las cotizaciones de los salarios más altos, tiene que ver con que seguramente las pensiones no contributivas hay que complementarlas vía presupuestos generales del Estado y tiene que ver con lo que han bajado los salarios. El problema de que sean más difícilmente sostenibles las pensiones de los mayores es que los salarios de quienes estamos trabajando hoy han caído y eso los hace más difícilmente sostenibles. No compartimos esa obsesión porque la gente, cuando ya ha llegado a su edad legal de jubilación, siga durante mucho más tiempo en el mercado laboral. No sé si es un globo sonda. Lo sea o no lo sea, le adelanto que nosotros no estamos de acuerdo. Me habla usted del paro juvenil, ¿no?, como principal motivo por el que no están de acuerdo con que se alargue la edad de jubilación. ¿Qué propuestas cree que se tendrían que hacer para incentivar, para disminuir el paro juvenil? Claro, como le decía, en realidad hay este problema pues un poco absurdo, en nuestra opinión, como de un mercado laboral en el que a los mayores no se les deja salir y a los jóvenes no se les deja entrar. Creo que en España vamos a tener una inmensa oportunidad con la reconversión de nuestra economía en el sentido de la transición ecológica, que va a haber mucho dinero de Europa para ello, pero que ese dinero no se puede utilizar para subvencionarlo, para seguir como hasta ahora. Ojo que esto ya nos pasó en España. En España los fondos que fueron para la reconversión industrial no reconvirtieron nada y fueron exclusivamente para poner parches y para pagar buenas prejubilaciones. Y a quien le tocó, pues seguramente tenía derecho, pero perdimos una gran oportunidad para transformar la economía de nuestro país. En nuestro caso, en este caso, desde Más País y desde Más Madrid estamos convencidos de que los fondos europeos tienen que servir para una nueva industrialización verde de nuestro país. Estamos hablando de energías renovables y placas fotovoltaicas, estamos hablando de rehabilitación energética para la eficiencia energética de los edificios, estamos hablando, por ejemplo, de movilidad verde y de plantas de automoción que queremos también que haya en Madrid. Hay todo un sector, por cierto, para el que hay que adaptar la FP. La formación profesional en general está enseñando oficios que ya no existen y hay cada vez más oficios que van a ser cada vez más necesarios que no se enseñan. No tiene sentido que en un país que deberíamos ser un paraíso de las energías renovables, eso no se esté pudiendo estudiar en buenas condiciones en la formación profesional. Formación profesional adecuada, digamos, a la transición ecológica del siglo XXI y todos los empleos asociados a la economía verde. Hablando de la movilidad verde, Francia acaba de aprobar una ley que lo que hace es prohibir que trayectos de menos de 2 horas y media se puedan hacer con avión y se tengan que hacer por tren, en tren. Aquí en España se había hablado, Ada Colau habló del puente aéreo entre Madrid y Barcelona. ¿Cree que llegaremos en algún momento a hacer eso, a hacer algo similar, a no poder ir en avión porque consume mucho más en trayectos cortos, por ejemplo? Nosotros ya bueno, empiezo por el principio. Sí, yo creo que llegaremos no por una cosa de discusión política, sino por una cuestión de consenso científico. Hoy ya la manera en la que nos comportamos, nos transportamos, consumimos y producimos es incompatible con la conservación del planeta. Ya hoy, no en el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, hoy ya consumimos como un planeta y medio, es decir, que vivimos de prestado en este y no hay otro. ¿Se tendrán que reducir los vuelos en avión? Inequívocamente. Eso significa que ya no puedes viajar a aquellos lugares, no sé, cruzar el océano o viajar a Europa, sí, eso sí. Pero en la medida en que podamos, donde hay una alternativa ferroviaria, pues hay que apostar por esa alternativa ferroviaria. Más País ya lo llevábamos en el programa, lo propusimos después en las enmiendas, creo recordar, a los presupuestos generales del Estado y con toda seguridad a la Ley de Cambio Climático, esta última recién aprobada. En las dos ocasiones el Gobierno lo rechazó y no entendemos por qué. En España nos gastamos mucho dinero en subvencionar los vuelos, mucho dinero. Bueno, pues nosotros creemos que hay que empezar a cuidar un poco más el tren y potenciar, donde sea posible, una alternativa terrestre que sea menos contaminante, porque además, digamos, los vuelos en la medida en que emiten más arriba, las emisiones de CO2 son mucho más contaminantes. Esto no es... Yo no sé cómo debemos lograr entre todos que esto no sea una cuestión, digamos, de debate político. No hay un solo científico que lo niegue. Y, por tanto, de esto sí que se van a acordar nuestros hijos y nuestros nietos. Digamos, de casi todas las cosas sobre las que discutimos y nos peleamos, dentro de 2 años no habrán existido. De esto sí que se van a acordar.
Y a veces tengo la sensación de que en España tenemos un cierto como complejo, lo digo con respeto, pero como complejo provinciano por el cual no nos atrevemos a hacer las cosas y cuando las hacen fuera decimos, joder, qué avanzados son, ¿no? Bueno, esto que han hecho los franceses por ley ya lo propusimos aquí. Se ha empezado a hacer en Francia, se hará en más países europeos, espero que cuanto antes lo hagamos en España. Acabará llegando a España. Respecto a la propuesta que hicieron en la Comunidad de Madrid de hacer un pacto para impedir el PIN parental de Vox, ¿tienen respuesta ya de los partidos? Bueno, de aquella manera. De la mayoría no. Creo que el Partido Socialista mandó un acuse de recibo y la señora Ayuso contestó, digamos, más o menos de trámite, diciendo que ella no lo había puesto en marcha. ¿Qué intentábamos con esto? Intentábamos sacar de la campaña electoral un tema sobre el que queríamos que hubiera un acuerdo. Queremos que todos los madrileños a la hora de votar sean conscientes de que la inmensa mayoría de los partidos, si así se comprometen, están en contra de que los ultras, de que los fanáticos, los integristas, tengan en sus manos la educación pública de los niños madrileños. Alguien podría pensar que esto es una imaginación nuestra. Bien, en Murcia, la consejera de Educación tránsfuga de Vox, la responsable de la educación de los niños murcianos, ya dijo que es que ella no se va a vacunar. Esto no es una cosa, digamos, de integristas en Iowa. ¿Sabe usted qué matizó? ¿Sabe usted que habló en términos personal de AstraZeneca hasta que tenga más datos? Bueno. Está bien, pero como es consejera de Educación, ya, digamos, yo le pediría como un punto de responsabilidad, porque no es una cosa de integristas de Iowa, es una cosa que empieza a llegar aquí y queremos tener claro pues, que no hay negacionistas que rigen la educación de los niños madrileños. Yo creo que esto hay mucha gente, incluso gente que puede haber votado conservador, que se le ponen los pelos de punta con esto, que no lo quiere, y nosotros emplazamos a los partidos a que lo dejáramos claro, que el PIN parental o el PIN medieval no iba a implementarse. Básicamente, para que los prejuicios de los padres no se le transfirieran a los hijos y para que los hijos pudieran ser educados en libertad. Pero vamos, no han conseguido una respuesta. Bueno, un acuse de recibo y una respuesta de trámite. No es un balance, digamos, muy satisfactorio. Suelen ustedes hablar del riesgo de que Vox entre en un gobierno con Ayuso por su posición sobre el colectivo LGTBI. Explíqueme por qué. ¿Qué temen? Bueno, pues lo puedo relacionar con esta pregunta anterior. Usted imagínese que hay un niño que es gay o hay una niña que es lesbiana. Y resulta que si se pone en marcha el PIN parental, pues, y su padre o sus padres son homófobos, sus padres pueden impedir que reciban una educación, por ejemplo, que les diga que no hay nada malo en ellos, que no están enfermos, que tienen derecho a ser como quieran ser en plena libertad. Eso, en mi opinión, es un retroceso es un sufrimiento para esos niños y es un retroceso para la sociedad. Y a mí eso me parece un motivo de temer. Es muy importante que la escuela siga siendo un lugar de transmisión de valores cívicos, de respeto, de ciudadanía y de libertad. Y de libertad es también que a un niño gay o a una niña lesbiana le puedan decir no pasa nada, no estás enfermo, puedes ser como quieras ser y si te gusta la persona de tu mismo género, de tu mismo sexo, es perfectamente legítimo y tienes que vivir libre de acuerdo con lo que seas. Si cambiáramos de eso a que los homófobos pudieran imponer sus criterios, pues habría más gente que sufriría. Y no hemos conseguido de la señora Ayuso un compromiso de que no le va a entregar la educación a los ultras y a los fanáticos. Y eso, en mi opinión, es contradictorio pues, con el espíritu de Madrid, que es abierto, que es plural, que es diverso, que es moderno y que no queremos retroceder. Por eso decimos que eso nos da miedo y que hay que votar para que eso no suceda y para que sigamos avanzando. Hábleme sobre la liberalización de las patentes de las vacunas. Bueno, pues nosotros lo propusimos en el Congreso de los Diputados, pero quiero que quede muy claro que esto no es una propuesta, digamos, por preocupación, no es solo por preocupación por lo que les pase a otros, es también preocupación por lo que nos pase a nosotros. El reto de la vacunación es un reto al que solo se hace frente de manera democrática. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si nos vacunamos solo unos, no nos hemos salvado. Si todas las sociedades europeas nos vacunamos, no se vacunan en África y el virus allí puede mutar, puede ser que el año que viene nos estemos enfrentando a variantes o a cepas nuevas y tengamos que volver a empezar. De estas solo se sale como sociedad. Por eso yo creo que digamos que todas las propuestas egoístas y del sálvese quien pueda han hecho aguas durante la pandemia. Que la pandemia en realidad nos presenta un reto del cual las sociedades solo salen más fuertes si salimos todos. Es absurdo que no estemos pudiendo producir a toda la velocidad que deberíamos porque unas pocas farmacéuticas no liberan las patentes. Y creo que de esa no se sale negociando comunidad autónoma a comunidad autónoma, lo voy a decir, ni siquiera se sale negociando país a país. Hace falta una posición firme y conjunta de la Unión Europea para liberar patentes, para producir más rápido,
vacunar más rápido, pero luego sobre todo vacunar en todo el mundo. No nos vale la vacuna, digamos, es el ejemplo arquetípico de solución democrática. La vacuna no le sirve a nadie solo nos sirve si nos vacunamos todos, porque ojo que podríamos hacer la campaña de vacunación este año, que mute en otras partes del mundo y volvernos a encontrar dentro de un año. Para eso hay que liberar patentes para vacunarnos más rápido y vacunarnos todos. Y en nuestra opinión el gobierno español debería estar liderando esa posición por compromiso global, pero también por la seguridad de todos los españoles. El señor Errejón puso encima de la mesa el debate sobre la salud pública en el Congreso de los Diputados. Además se hizo viral por ese momento. Cuéntame una medida concreta, pero una medida concreta que pondrían en marcha, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid si ganaran las elecciones. Bueno, hay que multiplicar por 2 las plazas de PIR, las plazas de psicólogos y psicólogas que aspiran a trabajar en el sistema público. En Madrid hay aproximadamente 4 por cada 100.000. Hay que llevarlo más o menos a la media europea, que es 10 por cada 100.000, de tal manera que haya un máximo de 10 días de lista de espera. Porque en esto no es como si te tienen que mirar las cataratas. Resulta que si no puedes más y te dan cita dentro de 3 meses, la primera, te ve un psicólogo en el sistema público un día y te vuelve a citar dentro de 2 meses, todo el que lo haya necesitado sabe que con esto no vas a ningún sitio. Hay mucha gente. Se sacaron el año pasado, estoy diciendo de memoria, así que a lo mejor lo estoy diciendo mal, 30 y tantas plazas en la Comunidad de Madrid de psicólogos públicos. Es obvio que eso no permite que si alguien lo necesita acuda a la pública. Quien puede pagarse 80 euros acudirá, pero la mayor parte de la población no puede pagarse 80 euros a la semana. Y eso es salud, pero eso también son bajas laborales, por ejemplo, o eso también son enfermedades que se cronifican, o son luego dramas que después tenemos que lamentar. Hay que por decir una, hay que multiplicar por dos las plazas PIR de psicólogos o psicólogas públicas en el sistema de salud pública, en el de todos. Vamos con más preguntas, Igor. Hola, señor Errejón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, quería mostrarle unas palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, en este caso a cuenta de su propuesta de la semana laboral de 4 días. Que lo único que proponen en un momento de reactivación de la economía española, trabajar 4 días. El vago de Errejón ha llegado hasta aquí para decirnos que hay que trabajar hasta 4 días. Se van a herniar, señores, que ya están a jueves. Ya se pueden ir. ¿Qué le diría? Bueno, respiraría y luego le diría que yo sé que va a caer en saco roto, pero que no insulte. Quiero decir, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con nuestra propuesta. Nosotros creemos que ayuda a la productividad, ayuda a la salud y ayuda a la conciliación. Y por lo tanto creemos que es una medida de futuro y que tarde o temprano avanzaremos. Pero que no insulte. Si no está de acuerdo, que diga por qué no está de acuerdo y que diga por qué su propuesta es mejor. Es como cuando... Es que lo de la salud mental se hizo público, pues de carambola también por un insulto. A lo mejor si no hubiera insultado a un diputado del Partido Popular, insultado, que tampoco era un insulto, pero él se creía que era un insulto, decirme vete al médico, como si eso fuera una vergüenza. Yo estaba diciendo precisamente que quien quisiera pudiera ir al médico. Se hizo conocido por un insulto. Pues que no insulte. Y no es una cosa que diga yo, es que a nosotros no se nos ve hacer eso. Yo no hago eso. Yo no insulto en el Congreso de los Diputados. Y a Mónica García no insulta en la Asamblea de Madrid. Uno puede estar muy de acuerdo con ella, a mitad de acuerdo o nada de acuerdo. Pero tiene otra forma de hacer política. No insulta, propone lo que cree que es mejor y, digamos, discute con ideas, pero no con insultos. Esta especie de reducción de cualquier debate de ideas a la discusión ad hominem, a que el que lo propone es que le pasa algo, es que es un... No, pues no hace falta. Yo no estoy nada de acuerdo con cómo ha gobernado o desgobernado la Comunidad de Madrid la señora Ayuso. Pero no hace falta insultarla. No sé, yo es que... En fin, yo... Ya digo, pero yo creo que no vale para nada eso. Gracias, señor Errejón. Vamos con más preguntas de nuestros analistas. Lucía. Buenos días, Íñigo. La persona esta, la candidata de la que estamos hablando ahora mismo, hace como 5 o 6 meses no podía ni soñar que estuviera en la intención de voto en la que ahora está en las encuestas en esta precampaña. Yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. Ustedes, en los primeros compases de la precampaña, acuñaron el término turismo de borrachera para referirse a lo que estaba sucediendo en Madrid en términos de no cerrar la hostelería, que yo creo que es lo que a la candidata del PP le ha dado una mayor notoriedad. Yo le pregunto, ¿esta estrategia que ustedes
y hablo no solo de usted, sino de todos los partidos un poco de la izquierda, ¿no? que van un poco, es decir, unidos en contra de ella. ¿Esta estrategia de los partidos de la izquierda no le ha servido a ella para consolidar su posición? ¿No la han ayudado ustedes a consolidar este personaje que ahora mismo parece que según todos los sondeos encabeza la intención de voto y que va a doblar el voto que consiguió hace 2 años? Pregunto. Tengo varias respuestas, porque hay varias cuestiones mezcladas. La primera es que si París adopta medidas más restrictivas, pero los turistas de París vienen a Madrid, donde en Madrid no se adoptan, pues quizás nos podríamos preguntar por qué a los parisinos no les dejan hacer eso en casa y sí que les dejan hacerlo aquí, ¿no? Y al preguntárnoslo... París tiene unas cifras peores que las nuestras, ¿eh? Ahora, también es verdad, hay que preguntarse. Y medidas más duras que las que tenemos más duras de las que tenemos en Madrid. Claro. Nosotros, cuando adoptamos esa posición de que había que ser más cuidadosos, no la adoptamos pensando en si le iba a venir mejor o peor a la señora Ayuso, sino si le iba a venir mejor o peor a los madrileños. Es verdad que la señora Ayuso lleva 1 año en campaña electoral. ¿A qué se debe una parte de esa subida? Bueno, a que se ha merendado a su socio. Básicamente, a Ciudadanos le dijimos hace 2 años que se estaba equivocando, que yendo de la mano del Partido Popular y de la extrema derecha le iba a hacer daño a los madrileños y sí iban a hacer mucho daño a ellos. Hoy creo que están a punto de desaparecer en la Comunidad de Madrid, que no van a entrar en la Asamblea de Madrid, porque se equivocaron y porque han sido devorados. Han jugado con un fuego que les ha empezado a quemar a ellos. Pero ojalá pudiéramos discutir en campaña electoral de lo que es bueno para la salud, sin pensar en lo que es bueno, digamos, para la imagen de quien está delante. Es que yo creo que no debe ser casualidad que en Madrid hayamos tenido repetidamente entre los peores datos de España durante los meses más duros de la pandemia. Eso tiene que ver con que para nuestro gobierno la salud no era una prioridad. Estaba a otras cosas. Hacerle oposición al gobierno nacional, a intentar colocarse frente a Casado. Estaba a otras cosas, a pelearse con Aguado. Desde luego no estaba la salud de los madrileños. Y por eso los datos en Madrid son como son. ¿Alguno de ustedes le ha llamado algún rastreador? Porque yo he estado varias veces en situación de posible contagio. En el Congreso de los Diputados ha habido varios brotes. Y todo el mundo ha informado de que a lo mejor nos teníamos que quedar en casa, que había que avisar a nuestros conocidos. A mí nadie me ha llamado. Yo no sé lo que es un rastreador. ¿En alguna comunidad se están preocupando de los rastreadores, además de Madrid? Le pregunto. Le digo la que yo conozco. Bueno, en la que yo conozco, es que lo de los rastreadores ha desaparecido en general. Bueno, pero del debate. Aquí ni en los meses más duros. Yo no sé lo que es. A mí nunca me llamó un rastreador, nunca me ofrecieron un test, que lo tienes que hacer siempre en la privada, es decir, que quien no puede pagárselo puede que no se lo haga y la cosa siga descontrolada. Yo creo que en Madrid la prioridad, desde luego, no ha sido la salud de los madrileños. Elsa. Buenos días. ¿A qué obedece, en su opinión, que en estas elecciones madrileñas la izquierda esté más desmovilizada que la derecha, ¿no? Según los sondeos que conocemos, ¿no? ¿Y qué parte de responsabilidad cree que puede tener en eso que la izquierda concurra en 3 listas diferenciadas? Empiezo por la segunda. A la derecha también le pasa, así que el número de candidaturas no debe ser lo fundamental en la movilización, porque mismo elemento produce resultados diferentes. Creo que el problema fundamental de la desmovilización o de la menor movilización, porque parece que las encuestas dan que hay movilización, pero es un poco menor que la movilización digamos, del electorado tradicionalmente más conservador, creo que tiene que ver con la geografía en Madrid. Creo que tiene que ver con que se va a votar más en Pinar de Chamartín, o a priori dicen que manifiestan más voluntad de votar en Pinar de Chamartín o en El Pardo que en Villaverde o que en Fuenlabrada. Y creo que eso es una cosa que en Madrid se ha ido cronificando, que ahora, como estamos en campaña, todo nos parece nuevo, pero que en realidad esto es una cosa que ha ido aumentando cada vez más. Cada vez más la gente que vive en los barrios y pueblos donde las cosas son más difíciles, los madrileños de Parla, los madrileños de Usera, los madrileños de Leganés, los madrileños de Humanes, de Madrid, cada vez más tienen la sensación de que no cuentan. ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo de movilizarme a votar? Que ya tengo dificultades. Y va a ser un martes. Ojo que yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Va a ser un martes que no puedes dejar a los niños en el colegio. O sea, los niños no pueden ir al colegio, porque el colegio obviamente es colegio electoral, se tienen que quedar en casa, tú tienes que trabajar y tienes que pedirte un permiso para ir a votar. Si trabajas y vives por el centro será bastante fácil. Si resulta que tú, lo decía ayer, vives en Coslada y te desplazas a trabajar a Moratalaz, es posible que lo tengas un poco más difícil. Bueno, yo creo que hay que movilizar.
hay que lograr un esfuerzo suplementario. Vamos a saber cómo va a ir el resultado de la noche electoral del 4 de mayo antes de saber las encuestas a pie de urna, sabiendo el diferencial de participación. Si se ha multiplicado la participación en Villaverde, o se ha multiplicado en Usera, o se ha multiplicado en Vallecas, eso es que hay cambio político en la Comunidad de Madrid. Si por el contrario siguen votando más aquellos a los que ya les va la vida bastante bien, pues entonces será más difícil el cambio político. Os voy a pedir preguntas breves y respuestas breves. Respuestas. Venga, muy breve. Y además, señora Rejón, si la sabe, yo creo que le damos un premio Nobel de Ciencia Política. Y es, ¿qué hay que hacer en una campaña electoral como esta para que las cosas que importan, eso que luego todo el mundo decimos, es que no se habla de las cosas que importan, ¿no? Aquí hace un momento se habló de salud mental, se habló de cambio climático, se habló de las cosas que importan. Entonces, ¿qué hay que hacer en una campaña electoral como esta para que las cosas que importan puedan ser objeto de debate y se escuchen? Me voy a quedar sin el premio. Intentarlo, perseverar, esforzarse. Va a haber mucho ruido, hay muchos insultos. Nosotros hemos hecho como bandera propia de nuestra forma de hacer política, de una fuerza política verde, hablar de lo que importa. Y creemos que lo estamos haciendo. Pero hay que perseverar. Eso no siempre es lo que más ruido hace. No siempre es lo que más atención suscita. Perseverar, pero no es una respuesta muy sofisticada. A lo muy concreto, es decir, ha hablado de recuperar vías férreas, de recuperar el tren. ¿Qué propone Más País, Más Madrid para recuperar, para reabrir el tren directo Madrid-Burgos, que se cerró hace muy poco tiempo y sería un elemento de dinamización de la Sierra Norte de Madrid y de aliviar la A1 de tráfico rodado? Ni se puede imaginar. Bueno, es competencia, no es competencia autonómica. Sí, pero ¿cómo va a apretar la curva? Yo creo que hace mucho tiempo para las... Usted es diputado, quiero decir. Sí, hace mucho tiempo que hace falta una reunión o un trabajo compartido entre el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid. Nosotros empezamos solicitándolo, y digamos, me sumo, empezamos solicitándolo para el problema de las cercanías, el problema del abastecimiento del número de trenes. Y lo empezamos diciendo antes del COVID. Después en el COVID se vio que hubiera pocos trenes significaba que la gente viajara como sardinas en lata. Necesitamos multiplicar los recursos, necesitamos ampliar la plantilla. Es una plantilla en general muy envejecida que necesita que se contrate más y necesitamos reparaciones más rápidas de vagones. ¿Sería partidario de abrir esa línea? En esa reunión, lo tengo que mirar, pero en esa reunión en la que nos sentemos con la cuestión de cercanías, nos podemos sentar también a plantear el resto de trenes. Ya le he dicho antes que nosotros somos más partidarios siempre de estimular las redes ferroviarias. La última pregunta de los espectadores. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta de Bea, que es estudiante de Ciencias Políticas, y se le nota en la pregunta. Le plantea lo siguiente: ¿por qué la derecha, a pesar de sus múltiples escándalos, ha conseguido capitalizar mejor el voto que los partidos de izquierdas en Madrid? Bueno, yo le diría a Bea que eso está por ver. Hasta ahora, yo creo que la señora Ayuso lleva un año en campaña electoral, nosotros está empezando para nosotros la precampaña. Le diría a Bea que nos esperemos al 4 de mayo. Que el 4 de mayo, si los madrileños que más necesitan una Comunidad de Madrid que cuide de su gente se movilizan, hay cambio político en Madrid. Le diría que esperemos y que perseveremos. Gracias, señora Rejón, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.